El amanecer del último día del año llegó con una brisa suave y un silencio lleno de significado. El rancho, como un organismo vivo, respiraba con calma. Las paredes pintadas por generaciones de niños, las hamacas que crujían entre risas, y la cocina donde Dora ya removía la masa del pan para la cena de Año Nuevo, todo parecía listo para un nuevo comienzo. Camila se despertó más temprano de lo habitual. Se sentó en el porche con una manta sobre los hombros y su cuaderno en las manos. Escribió una carta. No para Mauro esta vez. Ni para Renata. Ni siquiera para los niños. Era una carta para ella misma. Gracias por no rendirte cuando tenías todo para hacerlo. Gracias por quedarte aunque doliera. Gracias por confiar en alguien que solo te dio pan y silencio. Porque ese alguien te salvó. Y vos, después, salvaste a tantos más. Dobló la hoja y la guardó en su caja de recuerdos. A media mañana, llegaron los primeros visitantes. Viejos amigos, antiguos residentes, voluntarios de otras provincias. Renata estaba entre ellos, ahora convertida en una educadora reconocida, pero igual de humilde. Traía consigo un grupo de estudiantes que no conocían la historia, pero que se sentían parte desde el primer paso. El rancho era un museo vivo. Un refugio. Un punto de partida. Durante la ceremonia de cierre del año, Lucía leyó un poema escrito por Clara, la joven madre que había llegado sin palabras y ahora era guía para otras. Aquí no te preguntan de dónde venís. Solo si querés quedarte. Aquí los abrazos tienen nombre. Y las ausencias se llenan con pan caliente. Aquí los hijos crecen sin miedo. Y los que llegan rotos, se vuelven puentes. El aplauso fue largo, pero silencioso. Era un respeto profundo, un suspiro colectivo de gratitud. Cuando el sol comenzó a caer, Tiago, que ya era un joven alto, fuerte y sensible, se acercó al árbol de jacarandá. Llevaba una pala y una pequeña caja de madera. Todos se reunieron a su alrededor. La comunidad decidió organizar el primer festival del abrazo. Fue una idea de Clara, quien había pasado de ser una madre callada y herida a una mujer fuerte, alegre y llena de iniciativa. Durante semanas, el rancho se llenó de preparativos. Niños practicaban danzas, madres ensayaban canciones, y Camila escribió un discurso especial para la ocasión. Elías, como siempre, construyó un escenario rústico con maderas recicladas. El día del festival amaneció con cielo claro y aroma a pan recién horneado. Familias de pueblos vecinos llegaron en carros, bicicletas y hasta a pie. Se instaló una feria con artesanías hechas por los residentes del rancho y voluntarios. Renata también regresó, sorprendiendo a todos. Había traído consigo a 3 compañeras de la universidad para mostrarles el lugar que me salvó. Durante la ceremonia, Lautaro leyó textos de Mauro, Dora cocinó una olla gigante de sopa y los más pequeños cantaron una canción escrita por Tiago. Aquí aprendí a no tener miedo. A mirar sin bajar la voz. Porque un abrazo con pan y cielo. Me enseñó quién soy yo. Camila subió al escenario con el cuaderno de Mauro en las manos. Todo esto empezó con una sopa. Pero no era la sopa. Era la mirada. Era el quédate. Era el silencio que no juzga. Mauro no era perfecto. Yo no lo fui. Ninguno lo es. Pero todos podemos dar lo que tenemos, si hay amor sincero. El aplauso duró minutos. Y cuando cayó la noche, todos se tomaron de las manos alrededor del árbol de jacarandá. Sus flores caían como lluvia suave. Esto no fue un festival, dijo Leo. Fue un recordatorio. Y todos lo entendieron. El abrazo no era solo físico. Era una forma de vivir. Las estaciones pasaban, pero el alma del rancho seguía latiendo como el primer día. Camila, aunque más lenta en sus pasos,
conservaba la misma fuerza de siempre. Dora seguía en la cocina, ahora con ayuda de Clara y otras madres que aprendieron a cocinar no solo pan, sino consuelo. Leo continuaba viajando entre pueblos, organizando encuentros comunitarios para quienes querían replicar el espíritu del rancho. Sus palabras eran claras. No se necesita un gran edificio. Solo una mesa, un plato caliente y alguien dispuesto a quedarse cuando todos se van. Una mañana, llegó una carta inesperada desde el extranjero. Era de Alan, el gemelo médico. En ella contaba que, inspirado por su infancia en el rancho, había fundado una pequeña clínica gratuita para madres sin recursos en el norte de Argentina. En la carta incluía una foto, él, de guardapolvo blanco, sosteniendo a un bebé recién nacido con una sonrisa enorme. Camila, al verla, dejó caer una lágrima sobre la mesa. Es Mauro con otro nombre, susurró. Esa tarde reunió a todos y mostró la carta. ¿Ven? Todo lo que sembramos, florece. Incluso lejos, incluso después de mucho tiempo. Elías propuso hacer un nuevo mural, donde se colocaran fotos de todos los que alguna vez vivieron o pasaron por el rancho y hoy estaban transformando el mundo. Lo llamaron la siembra infinita. Renata fue la primera en enviar su foto, de pie en una sala de clase, rodeada de niños que la abrazaban como a una madre. Y así, ese rincón de tierra volvió a demostrar que las raíces bien sembradas no conocen distancias. Con el tiempo, el rancho recibió un reconocimiento del gobierno como espacio de memoria y transformación comunitaria. Vinieron periodistas, funcionarios y educadores de distintas regiones. Todos querían saber cómo un lugar con tanta humildad generaba tanto impacto. Camila siempre respondía con lo mismo. No hicimos magia. Solo nos quedamos cuando otros se iban. Una joven periodista, luego de recorrer el rancho y escuchar las historias, se acercó a Tiago y le preguntó: ¿qué es lo que más valoras de vivir aquí? Él pensó un segundo y respondió: que nadie me quiso cambiar. Solo me enseñaron a ser yo, pero sin miedo. La periodista no escribió esa frase. La grabó en su alma. En la ciudad, Renata fue invitada a una convención sobre educación y desarrollo humano. Subió al escenario con su dije de árbol, una libreta gastada y una carta de Camila en el bolsillo. Yo no vengo a hablar de teorías. Vengo a contarles cómo un banco bajo un árbol salvó mi vida. Habló durante 40 minutos. Al terminar, toda la sala estaba de pie. Algunos lloraban. Otros aplaudían sin parar. Una mujer del público le dijo: ¿dónde queda ese lugar? Renata sonrió. Queda en cada persona que decide mirar con ternura. Pero si querés una dirección, busca el rancho donde una mujer hambrienta encontró una familia y la multiplicó. Esa noche, Renata volvió a su departamento, se sentó a escribir y tituló su nuevo cuento: La niña que aprendió a dar sopa. Y en algún rincón del mundo, Camila, bajo el árbol, levantó la vista al cielo y supo que Mauro estaba sonriendo. El invierno llegó con viento fuerte y días grises, pero dentro del rancho, el calor nunca se apagaba. La biblioteca estaba llena. Las aulas funcionaban a pleno. Incluso la vieja fogata central, donde Mauro solía contar cuentos bajo las estrellas, volvió a encenderse. Lautaro reunió a todos una noche y propuso algo especial. Quiero que cada uno escriba en una hoja cuál fue el momento en que sintió que pertenecía a este lugar. Luego, lo vamos a guardar en una caja de madera, que abriremos dentro de 10 años. Lo llamaron la cápsula del alma. Las hojas llegaron con frases como: cuando me dijeron, hijo, sin conocerme. La primera vez que alguien me abrazó sin pedirme nada. Cuando me dejaron llorar sin vergüenza. Tiago talló una caja hermosa. Elías la llenó de símbolos. Dora cocinó pan dulce para acompañar la ceremonia. Esa noche, bajo la luna llena,
todos depositaron sus papeles en la cápsula. Camila fue la última. Yo pertenezco desde que alguien me dio sopa sin hacerme preguntas. Después de cerrar la caja, la enterraron al pie del jacarandá. Y como si el cielo lo celebrara, las flores lilas comenzaron a caer suavemente sobre todos. Renata, aunque lejos, participó enviando un audio que se reprodujo durante el acto. No importa dónde estemos. El rancho es lo que somos, no donde estamos. Cada abrazo que doy en esta ciudad tiene un poco de Mauro. Y en ese instante, nadie se sintió lejos. La ausencia de Renata se notaba, pero su legado seguía creciendo. Cada rincón del rancho tenía un detalle que recordaba su paso, sus dibujos en los cuadernos de los más pequeños, sus frases escritas con tiza en las paredes de las aulas, su voz grabada leyendo cuentos para quienes aún no sabían leer. Camila, aunque la extrañaba con el alma, sonreía al verla brillar desde lejos. Renata enviaba cartas semanales, siempre firmadas como la hija del rancho. En una de ellas escribió: No estoy lejos. Estoy sembrando en otro terreno, con las mismas semillas. La carta fue leída en una asamblea por Dora, quien añadió: Esa niña llegó temblando. Hoy, hace temblar a otros, pero de emoción. Mientras tanto, Tiago, que ya tenía 15 años, fue nombrado aprendiz formal de Elías. Juntos fabricaron una biblioteca móvil, una especie de carreta con estantes que recorría los caminos del pueblo. La llamaron la carreta de Mauro, y llevaba libros, cuentos y cartas para niños rurales que no podían llegar al rancho. Lucía organizó jornadas de mentoría para madres adolescentes que venían de otros pueblos. Una de ellas, llamada Clara, llegó con un bebé en brazos y los ojos llenos de rabia. No quiero hablar con nadie, dijo al llegar. Camila la abrazó igual. No tenés que hablar. Solo quédate. Aquí nadie exige que sanes rápido. Meses después, Clara ya sonreía mientras cocinaba para otras chicas. Lucía le dio una libreta vacía. Acá vas a escribir tu historia, para cuando llegue la próxima Clara. Y así, todo seguía multiplicándose, sin esfuerzo. Solo con verdad. Renata decidió irse a la ciudad para estudiar. Fue una despedida emotiva. Todos quisieron abrazarla, dejarle cartas, dibujos, flores. Elías le talló un pequeño dije en forma de árbol, hecho con la madera del banco original de Mauro. Para que lleves siempre un pedacito del rancho con vos, le dijo, mientras se lo colgaba al cuello. Antes de partir, Renata fue a despedirse del árbol de jacarandá. Camila la esperaba allí. Me da miedo dejarte sola, confesó Renata. No me dejas sola. Me dejas acompañada por todo lo que sembraste. Y eso es más que suficiente. Renata subió al bus con lágrimas y una sonrisa. Durante el viaje, abrió una libreta que le había regalado Lautaro. En la primera página decía: Cuando no sepas dónde estás, recordá quién te abrazó cuando no sabías hablar. En la ciudad, Renata vivió con humildad. Estudiaba de día y por las noches escribía. Su voz interior era Mauro. Su fuerza, Camila. Su propósito, todos los niños que vendrían después. Camila, en el rancho, adaptó su rutina sin Renata. Pero cada tarde escribía una carta que guardaba en una caja, para mi hija, cuando regrese. Lautaro terminó un nuevo libro, basado en las cartas de Camila a Mauro. Lo llamó Cartas bajo el árbol. Fue nominado a un premio nacional. Elías expandió la carpintería. Cada banco, cada puerta, cada cuna nueva llevaba una inscripción. Hecho con amor que no olvida. Y así, con los que se iban, con los que llegaban, el rancho seguía vivo, firme como sus raíces, suave como el pan de Dora, eterno como el abrazo que lo inició todo. Con el paso de los años, el nombre del rancho se convirtió en símbolo. No por publicidad,
sino por impacto. Familias que nunca habían cruzado sus portones se sentían parte. Niños que alguna vez durmieron bajo su techo ahora eran adultos que enviaban cartas desde distintos puntos del país. Uno de ellos fue Alan, quien había sido uno de los primeros gemelos acogidos. Ahora trabajaba como médico en una comunidad rural del sur. Su carta decía: no pasa un día sin que piense en el olor a pan, en el banco bajo el árbol, en la voz de Camila diciendo, hijo. Gracias por ser mi casa cuando no tenía ni nombre. Camila leyó la carta junto a Renata, que ya había cumplido 18 años y se preparaba para estudiar pedagogía. ¿Crees que estoy lista para salir?, preguntó, con duda. Camila le sostuvo el rostro con ambas manos. Vos naciste lista. Solo estabas esperando tu momento. Leo, cada vez más respetado en los pueblos cercanos, creó un manual para replicar el modelo del rancho en otras comunidades. Lo tituló, Sembrar sin miedo. Se distribuyó gratuitamente por toda la región. La casita de Lila ya albergaba a más de 20 mujeres con sus hijos. Algunas se quedaban, otras partían con herramientas para comenzar nuevas vidas. Lucía se volvió coordinadora oficial. Su fuerza serena y su pasado la convertían en la mejor guía. Un día, mientras caía la lluvia, Tiago, el niño carpintero, preguntó: ¿y si algún día todo esto desaparece? Camila, desde la cocina, respondió: el rancho ya no es un lugar. Es una forma de amar. Y eso, mi cielo, no desaparece. El rancho era ahora una pequeña ciudad de afecto. Tenía zonas de huertas, talleres, aulas, salones de lectura y espacios para el descanso, todo mantenido por manos que habían sido lastimadas pero que ahora sabían sanar. Camila, con más años en el rostro pero igual ternura en la voz, caminaba cada mañana entre los senderos de tierra saludando por nombre a cada niño, madre y joven. Renata se volvió su sombra luminosa. Donde Camila sembraba amor, ella lo regaba. Donde una historia terminaba, ella se encargaba de que alguien más la escuchara. Una tarde, se animó a escribir su primer cuento completo, inspirado en su llegada al rancho. Lo tituló, Donde comienza la lluvia. Lautaro lo leyó en voz alta durante una asamblea, y al final hubo un largo silencio, seguido de aplausos con lágrimas. Tenés el alma de tu madre, le dijo mientras la abrazaba, y la mirada de Mauro. Lucía, desde la casita de Lila, organizó el primer día del renacer, una jornada donde todos compartían sus historias de transformación. No había obligación de hablar, pero sí de escuchar. Esa tarde, Camila subió al escenario por sorpresa. Nadie lo esperaba. Con voz suave, dijo: cuando llegué a este lugar, tenía hambre. Pero no solo de pan. Hambre de cuidado, de pertenencia, de un buenos días que no fuera mecánico. Y Mauro, me miró, me dio sopa caliente, y luego me dio su corazón. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba. Luego, como una ola que rompe el miedo, todos se pusieron de pie y aplaudieron. Esa noche, el rancho pareció más luminoso que nunca. Con el paso del tiempo, Renata comenzó a recibir invitaciones para contar la historia del rancho en escuelas y ferias de libros. Al principio, se sintió abrumada. No se consideraba oradora. Pero Lautaro la animó. Solo contá lo que viviste. Lo real siempre toca más fuerte que lo perfecto. Su primera charla fue en una escuela rural. Tenía solo 17 años y un cuaderno lleno de frases de Mauro. Habló durante media hora, sin leer. Cuando terminó, una niña se le acercó y le dijo: ¿puedo llamarte hermana? Renata lloró como nunca. Sintió que su camino recién empezaba. Desde entonces, recorrió muchas provincias, llevando el mensaje de que la familia se elige, se construye y se cuida. Mientras tanto, Elías seguía construyendo.
Ahora enseñaba carpintería a los niños mayores, y uno de sus alumnos, llamado Tiago, talló una réplica pequeña del rancho como regalo para Camila. Ella lo colocó sobre la repisa central del comedor, justo debajo de la foto de Mauro. Así como lo soñamos, susurró. Lautaro publicó su tercer libro, titulado El amor no se rinde. Lo dedicó a Camila, Renata, y a todos los que llegaron con el corazón roto. Y el rancho, ese rincón de milagros silenciosos, seguía latiendo con la fuerza de 1000 abrazos. Los días se llenaron de aprendizajes. Las madres de la casita de Lila comenzaron a dictar sus propios talleres, una enseñaba costura, otra cocina tradicional, y Lucía compartía sus conocimientos sobre plantas medicinales. Se había ganado el respeto de todos, y con el tiempo, también su propia voz. Lautaro propuso crear un archivo oral, grabaciones de historias contadas por los chicos, los voluntarios y los más antiguos del rancho. Quería preservar la memoria viva de cada paso dado. Las palabras se olvidan, pero la voz permanece, decía mientras grababa a Dora contando cómo preparaba el pan cuando Mauro aún le daba las recetas a ojo. Camila apoyó el proyecto sin dudar. Es hora de que todos puedan hablar, no solo los que escriben. Renata organizó los audios y creó un rincón especial con auriculares y bancos de madera, llamado La Voz del Rancho. Los visitantes podían sentarse y escuchar una historia real mientras miraban el mural. Una tarde, una mujer mayor se sentó, escuchó la voz de Mauro contando cómo conoció a Camila, y lloró en silencio. Luego se acercó a ella, la abrazó, y le dijo: «Gracias por no olvidar». Camila comprendió que el rancho ya no solo sanaba a niños. Sanaba a generaciones completas. La primavera trajo nuevos comienzos. La casita de Lila albergaba ya a 8 madres con sus hijos, todas en proceso de reconstruir sus vidas. Una de ellas, Lucía, de solo 19 años, tenía una mirada apagada, pero unas manos inquietas y hábiles. Leo le ofreció ayudar en la huerta, y ella, poco a poco, fue recuperando el brillo. Una tarde, mientras sembraban zanahorias, Lucía le dijo: «Yo no sabía que el amor también podía cultivarse». Leo sonrió. «Eso es lo que hacemos acá. Sembramos por dentro y por fuera». Camila observaba esos pequeños milagros con asombro sereno. Sabía que todo aquello era consecuencia de una sola decisión: quedarse cuando todos se iban. Renata organizó una jornada de arte en el rancho. Los niños pintaron murales, las madres compartieron recetas de sus pueblos, y los voluntarios construyeron una pequeña plaza con hamacas y un tobogán. La plaza fue bautizada con el nombre El Recreo de Mauro. Esa noche, mientras todos celebraban, Camila se sentó frente al árbol de jacarandá. Renata la acompañó. En el cielo, miles de estrellas titilaban como promesas cumplidas. «Mamá», dijo Renata por primera vez, sin miedo, «¿cómo sabes que estamos haciendo lo correcto?». Camila la abrazó. «Porque ya no somos los mismos. Porque crecimos dándolo todo. Y porque Mauro aún sonríe en cada rincón». Y así, mientras el viento sacudía las flores lilas del árbol, supieron que el amor no necesita testigos. Solo necesita seguir andando. Un equipo de documentalistas llegó al rancho. Habían oído hablar de su historia, del impacto en la región y del legado de Mauro. Querían grabar una serie sobre los lugares donde el amor había transformado realidades. Al principio, Camila fue reticente. No buscaban fama, ni cámaras, ni aplausos. Pero fue Renata quien la convenció. Si una historia como esta salva a alguien más, entonces vale la pena contarla. Durante una semana, grabaron entrevistas, tomaron imágenes de las clases, del mural, de los talleres. Lautaro leyó fragmentos de sus cuentos. Elías fue grabado tallando una cruz en una puerta. Camila, con voz pausada, contó cómo había pedido pan una tarde y había encontrado un destino.
El documental fue estrenado en televisión nacional. Las redes se llenaron de mensajes. Familias enteras se emocionaban al ver la historia de Mauro, Camila y los cientos de niños que pasaron por aquel lugar. La exposición trajo nuevas oportunidades. Universidades ofrecieron becas para los chicos, fundaciones internacionales querían apoyar y pueblos enteros pidieron ayuda para replicar el modelo del rancho. Pero Camila fue clara. Todo bienvenido, siempre que no se rompa el alma de lo que somos. El rancho debía crecer, sí. Pero con raíz firme y corazón humilde. Renata se había convertido en el alma joven del rancho. No solo conocía cada rincón del lugar, sino también cada historia, cada cicatriz, cada nombre escrito en el mural. A sus 16 años, ya inspiraba a muchos. Los niños nuevos la miraban con admiración, y los adultos la escuchaban como a una heredera legítima del legado de Mauro. Una tarde, mientras reorganizaba la biblioteca con Lautaro, encontró un cuaderno viejo que no recordaba haber visto antes. Al abrirlo, reconoció la letra de Mauro. Eran reflexiones, pensamientos sueltos, anotaciones de madrugada. El que se queda cuando nadie más quiere quedarse, es quien más amor tiene para dar. A veces no sé si estoy criando hijos o recogiendo pedacitos de mí mismo. El día que me muera, quiero que el pan siga saliendo del horno y los chicos sigan corriendo por el campo. Porque eso será mi eternidad. Renata lo leyó todo, con lágrimas silenciosas. Luego bajó al comedor y colocó el cuaderno en un atril junto al muro del abrazo. Lo tituló El cuaderno del viejo. Pronto, todos comenzaron a leerlo. Algunos dejaban flores, otros escribían respuestas en hojas nuevas. Camila, al verlo, se llevó la mano al corazón. Tu papá siempre supo que esto iba a seguir. Y sí, el rancho no solo seguía. Respiraba, hablaba, sanaba. Mauro estaba en cada palabra. Pasaron los años, y el rancho no dejó de transformarse. La escuela rural se expandió. Ahora ofrecía clases de oficios, música, arte y escritura. Lautaro dirigía el taller de cuentos, donde los niños contaban su vida en forma de historias mágicas. No escriban para ser leídos, les decía. Escriban para sanarse. Renata, ahora convertida en una joven decidida y sabia, dirigía el área de bienvenida. A cada niño nuevo le regalaba un cuaderno, una flor y una frase de Mauro. Porque eso fue lo que me salvó a mí, decía. Leo se convirtió en mentor de jóvenes rurales que querían replicar el modelo del rancho en otros pueblos. Viajaba por la región, contando la historia de cómo un hombre cansado y una mujer hambrienta cambiaron el rumbo de muchos. Camila, ya con canas en el cabello y la misma ternura en los ojos, escribía cada noche una carta más para Mauro. Las guardaba en una caja de madera con su nombre. Un día, Renata la encontró escribiendo en el porche. ¿Aún le escribís? Sí, hija. Porque todo esto que ves, aún lo hago con él. Renata se sentó a su lado. Tomó una hoja y empezó a escribir. Entonces yo también le voy a contar lo que sigue pasando. Porque vos me enseñaste que cuando el amor no se olvida, tampoco se muere. Y así, con palabras, abrazos y esperanza, el rancho seguía viviendo. Con la llegada de nuevos voluntarios y el interés de comunidades cercanas, Camila y Leo decidieron ampliar el rancho. No solo en espacio, sino en propósito. Crearían una casa de paso para madres jóvenes sin recursos, un espacio donde pudieran vivir, aprender y reconstruirse. Renata propuso que se llamara la Casita de Lila, en honor al jacarandá de Mauro. Elías, con sus manos firmes y su corazón agradecido, lideró la construcción. Cada nuevo ladrillo parecía una carta más que Mauro había dejado sin escribir. Lautaro documentaba todo en un diario que tituló El Rancho Vive.
Quería que, si algún día alguien preguntaba cómo nació ese lugar, no solo escucharan una historia, sino que sintieran el alma detrás de cada rincón. Durante la inauguración de la casita, Camila habló con la voz temblorosa pero firme. Aquí no hay salvadores ni héroes. Solo personas rotas que decidieron no rendirse. Mujeres que fueron niñas hambrientas, hombres que fueron niños abandonados, y que hoy están de pie, sosteniendo a otros. Las primeras madres en llegar lo hicieron en silencio, como lo había hecho ella años atrás. Una de ellas, con gemelos de brazos, murmuró. ¿Aquí puedo quedarme aunque no tenga nada? Camila la abrazó. Ya trajiste lo más valioso, tus ganas de seguir. El rancho ya no era solo un hogar para niños sin familia, se había transformado en un centro de vida, memoria y aprendizaje. El muro del abrazo que Renata impulsó se convirtió en el símbolo del lugar. Cada frase de Mauro, escrita años atrás, guiaba a quienes llegaban con el alma herida. Un día, Camila recibió una carta con remitente desconocido. Era de Bruno, el chico al que Mauro le había escrito aquella carta que Renata encontró. Decía que la había leído una y otra vez durante su adolescencia y que gracias a ella había logrado salir adelante. Ahora era maestro en una comunidad rural y soñaba con visitar el rancho para conocer a quien alguna vez lo sostuvo con palabras. Cuando llegó, fue recibido con emoción. Renata lo abrazó como si se conocieran de toda la vida. Tu carta ayudó a muchos, le dijo. Y vos sos parte de esta familia, aunque no hayas vivido aquí. Bruno, emocionado, ofreció dar clases de literatura en el rancho una vez por semana. Leo organizó un espacio para ello, y Lautaro compartió sus libros con él. Camila lo observó todo con una mezcla de orgullo y nostalgia. Era como ver los frutos de una siembra que comenzó cuando solo pedía un pan. Mauro lo decía siempre, el bien, cuando se da sin esperar nada, regresa multiplicado. Renata creció rápido, como si el amor que había recibido la hiciera florecer antes de tiempo. Con apenas 14 años, ya se encargaba de enseñar a los más pequeños a leer, a cuidar el huerto y a contar sus sentimientos sin vergüenza. Camila la veía como un reflejo de su mejor versión. Una tarde, Renata encontró en una vieja caja del desván las primeras cartas que Mauro había escrito para cada niño que llegó. Eran sencillas, pero profundas. En una de ellas, dirigida a un chico llamado Bruno, Mauro escribía: No tenés que entender por qué te duele. Solo tenés que saber que no estás solo. Esa frase la marcó. Decidió crear un mural con fragmentos de las cartas de Mauro, para que todos los visitantes pudieran leerlas. Lo llamó el muro del abrazo. Cada niño que llegaba colocaba su nombre debajo de alguna frase con la que se sintiera identificado. El proyecto conmovió al pueblo entero. Escuelas de zonas rurales pidieron visitar el rancho. Voluntarios ofrecieron talleres, y una fundación decidió apoyar económicamente el crecimiento del refugio. Camila reunió a todos bajo el árbol. Este lugar nació de un hombre y una mujer rotos, que se atrevieron a creer que aún podían sanar. Leo tomó la palabra. Y ahora somos cientos, sanando juntos. Lautaro agregó. Porque el amor no se guarda, se siembra. Y Renata, mirando el mural, cerró el encuentro. Papá nos dejó las palabras. Nosotros solo tenemos que seguir contándolas. El aniversario de Mauro se acercaba. Camila organizó una ceremonia íntima, sin pompas, solo con quienes compartieron su historia. Lautaro propuso algo especial, plantar un árbol en el lugar exacto donde Mauro solía sentarse a tomar mate cada mañana. Así, aunque no esté, va a seguir dándonos sombra. Renata eligió un jacarandá, por las flores lilas que tanto le gustaban a Mauro. Elías talló una pequeña placa con la inscripción: Donde florece el amor, también florece la memoria. Durante la ceremonia, Leo leyó un texto escrito por todos los niños del refugio.
Hablaban de cómo Mauro los miraba, los abrazaba y los hacía sentir valiosos. Hubo risas, lágrimas y silencio profundo. Dora preparó un banquete sencillo, como le gustaba a él. Camila, con la voz entrecortada, cerró el encuentro. Hoy no lloramos por su partida. Celebramos que alguna vez existió. Ese día, el rancho pareció respirar distinto. Las ramas se movían suaves, como si el viento mismo acariciara los hombros de todos. Y al caer la tarde, Renata se sentó sola bajo el jacarandá, acariciando las raíces aún jóvenes. Papá, tu sombra sigue cuidándonos. El rancho siguió latiendo como un corazón vivo. Aunque Mauro ya no estaba físicamente, su presencia era constante en cada rincón. Renata visitaba a diario el banco de madera donde él solía sentarse y hablaba en voz baja, como si aún la escuchara. Leo tomó la dirección de las tareas generales. Con equilibrio, logró mantener el espíritu del lugar sin dejar de aplicar ideas nuevas. Instaló paneles solares, mejoró el sistema de agua y creó un pequeño centro de capacitación para jóvenes del pueblo. Camila, aunque herida por la ausencia, encontró consuelo en los niños. Su rol como madre del rancho se multiplicó. Cada noche, antes de dormir, se sentaba a leerles cuentos bajo el farol, muchos de ellos escritos por Lautaro. Ese farol, el que Mauro encendía cada atardecer, nunca más se apagó. Un día, llegaron dos hermanos pequeños, tímidos y con la ropa rota. Nadie supo de dónde venían exactamente. Camila los recibió como siempre, con sopa caliente, palabras suaves y una manta tibia. Al verlos dormir juntos, abrazados, recordó a los gemelos la primera noche. Lloró en silencio. Elías, desde la carpintería, preparó dos camitas nuevas. Las decoró con estrellas talladas. Porque este lugar hace que incluso los que vienen rotos, vuelvan a brillar, dijo mientras entregaba los muebles. Y así, la cadena de amor no se rompía. Se reforzaba con cada nuevo corazón. Los días posteriores estuvieron llenos de recuerdos. No de tristeza, sino de gratitud. Camila organizó un pequeño acto en el jardín del rancho. Niños, jóvenes, vecinos y hasta desconocidos que habían sido tocados por la historia de Mauro llegaron con flores, palabras y canciones. Leo leyó la carta que su padre le dejó. Lautaro leyó un poema. Renata colocó sobre el banco de madera una piedra tallada con el nombre Papá. Camila, de pie ante todos, habló con voz clara. Este hombre no construyó paredes. Construyó puentes. Nos enseñó a dar sin pedir, a mirar sin juzgar, a abrazar sin miedo. Elías lloró en silencio, con una flor entre las manos. Dora sirvió pan recién horneado para todos, como homenaje. Al caer el sol, todos se tomaron de las manos alrededor del árbol central. Renata fue quien encendió la lámpara del porche, y su luz iluminó todo el patio, como si Mauro aún estuviera allí. Ahora te toca a vos seguir su legado, dijo Camila, acariciando su cabello. Lo haré, respondió Renata. Porque él me enseñó que el amor no se hereda, se aprende, y se da. Y así, la historia de Mauro no terminó con su partida. Comenzó a florecer en cada uno de los corazones que tocó. Una madrugada, Camila se despertó y notó que Mauro aún no dormía. Él la miraba en silencio, sereno. ¿Sabes qué soñé? ¿Qué cosa? Que volvía a ser joven, y vos tocabas a la puerta otra vez. Pero esta vez, yo ya te estaba esperando. Camila sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Entonces soñaste algo que también imaginé muchas veces. Mauro tomó su mano con fuerza. Gracias por quedarte. Gracias por abrirme. En las semanas siguientes, Mauro escribió cartas para cada uno, para Leo, pidiéndole que no deje de soñar, para Lautaro, rogándole que siga escribiendo con el corazón, para Renata, recordándole que el amor no necesita permiso para ser verdadero.
Y para Camila, una sola línea. Con vos, incluso el silencio fue hogar. La noche que Mauro se fue, el rancho estaba en silencio. No hubo llanto desbordado ni gritos de dolor. Solo abrazos, oraciones suaves, y una fogata que ardía como símbolo de su alma. En la galería, Camila abrazó a Renata y susurró. Tu papá fue un gigante, que caminaba despacio. Y así, Mauro descansó en paz. Rodeado de todo lo que construyó con el alma. Los días siguientes fueron más pausados. Mauro ya no salía al campo, pero desde la ventana observaba cada rincón del rancho como si lo estuviera recorriendo con los ojos. Camila se quedaba a su lado, leyéndole pasajes del cuaderno donde había escrito durante años. A veces reían, a veces lloraban. Siempre se tomaban de la mano. Renata solía sentarse a sus pies, dibujando o contándole lo que hacían los más pequeños en el refugio. Mauro escuchaba con atención, sonriendo cada vez que ella decía nosotros con orgullo. Una tarde, Leo le trajo un sobre. Un editor leyó el libro de Lautaro y quiere hacer una publicación nacional. Dice que podría inspirar a muchas familias. Mauro asintió con una mezcla de emoción y humildad. Si puede llegar a alguien que todavía no perdió la esperanza, entonces que lo impriman 1000 veces. Camila apoyó la cabeza sobre su hombro. Vos fuiste la historia más linda que escribí. Y él le respondió con los ojos húmedos. Y vos, la que me enseñó a escribirla sin miedo. Lautaro, esa noche, se sentó frente al fuego y comenzó a redactar el epílogo de su nuevo libro. Lo tituló simplemente Mauro. Días después de la celebración, Mauro comenzó a sentir un cansancio más profundo. Camila lo notó enseguida. Ya no trabajaba con el mismo ritmo, y sus pasos se volvían más lentos. Aunque intentaba disimularlo, sus ojos delataban una verdad que ambos temían, el tiempo empezaba a hacerle peso. Una tarde, mientras Renata lo acompañaba en la galería, él le dijo: Prométeme algo, mi niña. Lo que quieras, papá. Que si algún día yo ya no estoy, sigas regalando amor como lo haces ahora. Que no tengas miedo. Que abraces a los que lleguen, aunque estén rotos. Renata, con lágrimas contenidas, apoyó la cabeza en su hombro. Vos me enseñaste a no tener miedo. Y eso no se olvida. Camila escuchó desde dentro y se acercó con una manta para cubrirlo. Mauro le sonrió, débil pero feliz. ¿Te acordás de aquella vez que pediste pan en la puerta? Me acuerdo de todo, respondió ella. Porque ese día cambió mi historia. Y en silencio, Mauro cerró los ojos. No dormía. Solo recordaba. Cada niño, cada historia, cada mirada. Sentía que ya no necesitaba correr más. Había llegado a donde quería estar. Esa noche, Lautaro escribió: El amor no necesita monumentos. Necesita memoria. Y este rancho tiene memoria para siempre. El rancho se preparaba para una celebración especial, los 10 años desde que Camila y Mauro abrieron las puertas por primera vez. Los vecinos se ofrecieron a ayudar, los niños practicaban canciones y poesías, y Lautaro organizó una exposición con todos los cuentos escritos por él y los demás jóvenes del refugio. Leo diseñó un cartel grande para el escenario, con letras hechas a mano. 10 años sembrando esperanza. Elías talló un banco especial que colocaron en el centro del jardín, dedicado a todos los que habían pasado por el rancho. Encima colocó una placa que decía: Aquí también te sentaste vos. El día de la celebración, Camila y Mauro fueron recibidos con aplausos, abrazos y flores. Renata recitó un poema que había escrito en secreto. Mauro no pudo evitar llorar. Nunca imaginé esto, Camila. Yo sí, respondió ella con dulzura. Porque lo soñé con vos. Hubo música, bailes sencillos y un gran fogón que encendieron al atardecer.
Bajo el cielo estrellado, Camila tomó la mano de Mauro y dijo: el rancho no es solo una casa. Es un corazón que sigue latiendo por todos los que lo habitan. Y esa noche, todos durmieron sabiendo que formaban parte de algo mucho más grande que una simple historia. Renata había crecido. Aunque aún era pequeña, su manera de hablar, de cuidar y de pensar demostraba que su corazón ya había vivido mucho. Mauro la veía con una mezcla de orgullo y melancolía. Le recordaba a Camila en sus primeros días en el rancho, fuerte, curiosa y llena de silencios que decían más que las palabras. Una mañana, Renata se le acercó mientras él arreglaba la cerca. «Papá, ¿por qué ayudas a tanta gente?» Mauro se quitó el sombrero, lo puso sobre la cerca y la miró a los ojos. «Porque un día, alguien me enseñó que el amor no se gasta cuando se da. Al contrario, crece». Ella asintió, como si comprendiera todo. Luego le tendió una flor. «Entonces yo también quiero amar como vos». Ese gesto, simple y sincero, hizo que Mauro volviera a sentir lo mismo que sintió el primer día que vio a los gemelos dormidos en el pórtico, que la vida tenía sentido en los actos más pequeños. Esa tarde, Camila escribió en su cuaderno: «No son nuestros hijos por sangre, sino por las decisiones que tomamos todos los días al cuidarlos». Elías se convirtió en un pilar silencioso del rancho. Cada mañana, antes del amanecer, ya estaba en pie, ayudando con los animales o limpiando los caminos. Nunca pedía nada, pero todos empezaron a darle espacio: una taza más en la mesa, una silla junto al fuego, una voz más en las decisiones. Un día, hizo algo que sorprendió a todos. Talló un gran cartel de madera con la frase que Camila había escrito años atrás: «Aquí se teje familia con amor, no con sangre». Lo colocó en la entrada principal del rancho, donde todos pudieran verlo. Camila lo abrazó emocionada. «Es hermoso, Elías». «Lo hice porque esa frase me salvó», respondió, por primera vez dejando ver lágrimas en sus ojos. Leo lo invitó a participar en los talleres con los niños. Elías aceptó, y descubrió que contar su experiencia ayudaba a otros a sanar. Mauro, sentado bajo el árbol, observaba en silencio. «Este lugar ya no es solo mío, y eso me hace feliz». Camila le tomó la mano. «Tu amor se multiplicó en cada uno que llega». Y así, mientras una nueva familia nacía cada día, el rancho seguía creciendo, no hacia los lados, sino hacia adentro. Un día llegó un joven con una carta en la mano. Se llamaba Elías y venía de muy lejos. Decía que había leído sobre el rancho y que sentía que ese lugar podía ser su última oportunidad. «No busco caridad», dijo. «Solo un lugar donde pueda trabajar y ser útil». Mauro lo miró de frente, como solía hacerlo con quienes llegaban heridos por dentro. «Aquí todos servimos, y todos sanamos», le respondió. Elías se quedó. Ayudaba con el corral, aprendió a cocinar con Dora y dormía en una de las habitaciones del refugio. No hablaba mucho al principio, pero con el tiempo, su silencio se volvió presencia firme. Renata se encariñó con él como si fuera un hermano mayor. Lautaro notó que Elías tenía habilidad para tallar madera y le ofreció herramientas. Pronto, el joven comenzó a hacer figuras, marcos y hasta bancos. Camila admiraba su dedicación. Una noche, le ofreció un cuaderno en blanco. «Por si algún día querés escribir tu historia». Elías lo tomó con manos temblorosas. «Tal vez, ya empezó a escribirse desde que crucé esta puerta». Mauro, al escuchar esas palabras, supo que una nueva raíz se había plantado. La fama que trajo el reportaje no cambió el espíritu del rancho. Mauro insistió en que todo debía seguir igual: puertas abiertas, comida sencilla y abrazos a tiempo. Camila, aunque halagada por las llamadas de periodistas y fundaciones, mantenía su rutina intacta.
Cuidaba de los niños, horneaba su pan con la misma receta de siempre y escribía cada noche bajo la luz de un farol. Renata, cada vez más segura, se convirtió en la pequeña guía de los nuevos. Recibía a los niños con una sonrisa, les mostraba dónde dormir y les contaba su historia con orgullo. Yo también llegué un día, y aquí encontré a mi papá, decía señalando a Mauro, que la observaba desde la cerca, con ojos llenos de ternura. Leo comenzó a planear mejoras en las instalaciones, pero siempre con la condición de que no se perdiera el calor de hogar. Lautaro trabajaba en su segundo libro, enfocado en cuentos de esperanza. Esa tarde, Mauro se sentó junto al árbol con Camila. ¿Sabes qué pienso?, le dijo, entre sorbos de mate. ¿Qué cosa? Que este rancho se volvió más grande que nosotros, y eso está bien. Porque lo hicimos con amor, no con ambición. Camila sonrió. Entonces ya podemos descansar tranquilos. El mundo tiene un rincón menos frío. Y así, mientras el sol bajaba, comprendieron que lo que habían construido no era solo un hogar, era una herencia viva. Lautaro, cada vez más comprometido con la escritura, empezó a recopilar testimonios de los niños que llegaban al refugio. Los entrevistaba con cuidado, los hacía sentir seguros, y luego transformaba sus palabras en cuentos con finales esperanzadores. Uno de los niños, llamado Mateo, le preguntó: ¿por qué escribís nuestras historias? Porque lo que se cuenta, no se olvida, respondió Lautaro. Y ustedes merecen ser recordados. Camila y Leo lo animaron a publicar su primer libro con ayuda de un amigo del pueblo que tenía imprenta. Lo titularon Pequeños Corazones, Grandes Caminos. El día que llegaron las primeras copias, Mauro lloró como nunca antes. Es el legado que soñamos, hecho palabra. Ese libro comenzó a circular en escuelas rurales y muchas familias empezaron a adoptar ideas parecidas al rancho. Mauro y Camila, sin quererlo, se habían convertido en semillas de algo mucho más grande. Un día, un periodista llegó desde la capital para hacer un reportaje sobre el rancho. Había leído el libro de Lautaro y quería conocer el lugar en persona. Pasó 3 días con la familia, escuchando, observando y dejando que las historias hablaran por sí solas. El reportaje fue publicado en un medio nacional bajo el título El rancho donde los huérfanos encuentran padre, pan y propósito. La noticia se volvió viral. Camila recibió llamadas de fundaciones, Mauro fue invitado a dar charlas y hasta el gobierno local ofreció apoyo para mejorar las instalaciones. Pero Mauro, con su sabiduría sencilla, dijo: todo está bien, mientras no se pierda el alma de esto. Camila asintió. Si un día el reconocimiento pesa más que la ternura, ese día cerramos las puertas. Y todos, desde Leo hasta Renata, prometieron con el corazón que eso nunca pasaría. El rancho seguiría siendo un lugar donde lo primero que se servía era amor. El rancho comenzó a verse distinto, no más grande en tamaño, sino en alma. Las voces de los niños resonaban por cada rincón, las flores plantadas por Renata crecían con fuerza, y las tardes estaban llenas de lecturas, juegos y conversaciones bajo la sombra del viejo árbol. El lugar era una mezcla de escuela, hogar, refugio y esperanza. Una tarde, mientras ayudaban a pintar una cerca, Renata le preguntó a Mauro: ¿vos te pones triste a veces? Sí, respondió con sinceridad. Todos nos ponemos tristes. Pero acá aprendí que la tristeza también se puede compartir, y eso la hace más liviana. ¿Y qué haces cuando estás triste? Miro lo que construimos, dijo él, señalando el rancho. Y me doy cuenta de que valió la pena. Camila, que escuchaba desde la galería, sonrió. En silencio, volvió a escribir en su cuaderno de memorias. La tristeza que se abraza se convierte en ternura. El refugio se inauguró con una pequeña ceremonia.
Dora preparó sus mejores empanadas, los niños de la escuela decoraron el lugar con guirnaldas de papel y Camila escribió una frase que colocaron sobre la puerta. Aquí se teje familia con amor, no con sangre. La noticia se esparció por la región. Llegaron más niños, algunos en silencio, otros con lágrimas, pero todos fueron recibidos con la misma ternura que Renata. Mauro y Camila no solo eran padres, ahora eran también guía, consuelo, ejemplo. Renata, con su dulzura, se volvió una pequeña líder. Cuidaba a los más chicos, les mostraba cómo ordenar sus cosas, les contaba cuentos de Lautaro y les hablaba de la primera vez que probó el pan de Camila. Cuando lo comes, sentís que tu corazón también se llena, decía. Una noche, Mauro se sentó con Camila bajo el árbol, como solían hacer. ¿Vos te imaginás esto cuando llegaste aquel día? Ni en mis sueños más locos, respondió ella. Solo quería pan, y terminé siendo madre de medio mundo. Se rieron juntos. Y en ese instante, supieron que, aunque los cuerpos envejecieran, el amor seguiría joven para siempre. La historia de Renata tocó profundamente a los gemelos, especialmente a Lautaro. Él comenzó a escribir un cuento infantil basado en su llegada. Lo tituló, La niña que buscaba un pan y encontró un papá. Camila, al leerlo, no pudo contener las lágrimas. Es como si hubieras escrito nuestra historia, otra vez. Porque eso es el rancho, mamá. Un ciclo que nunca se rompe. Leo, por su parte, impulsó una nueva iniciativa, abrir un pequeño refugio al lado de la escuela para recibir a otros niños sin familia. Mauro ayudó con los planos, y en pocas semanas, vecinos y voluntarios pusieron manos a la obra. Mientras construían, Renata pintaba corazones en las paredes con pintura roja. Quiero que los otros chicos sientan amor cuando lleguen, decía, concentrada. Una tarde, después de terminar su dibujo, corrió hacia Mauro. ¿Puedo decirte papá? Mauro se agachó, conmovido, y la abrazó fuerte. Claro que sí, hija. Ya lo sos desde el primer día. Y en ese abrazo, volvió a revivir la promesa que había hecho años atrás, que nadie que llegara con el corazón roto se iría sin esperanza. Renata se adaptó con rapidez al rancho, como si siempre hubiera pertenecido allí. Mauro la llevaba con él a cuidar a los animales, y ella aprendía con entusiasmo a identificar semillas, distinguir los cantos de los pájaros, y montar a caballo con una valentía que sorprendía a todos. Tiene la misma energía que tenían mis hijos cuando eran pequeños, decía Mauro, mientras la observaba corretear por el corral. Camila le enseñaba a leer y escribir, pero también a expresar sus emociones. Poco a poco, Renata comenzó a contar su historia, había vivido en la calle tras perder a sus padres en un accidente, y luego había pasado de casa en casa sin hallar un verdadero hogar. Una noche, antes de dormir, se acercó a Camila. ¿Ustedes me van a devolver? Camila la abrazó con fuerza. No, mi amor. Aquí nadie se devuelve. Aquí se queda quien elige quedarse, y vos ya sos parte de nosotros. Renata sonrió por primera vez sin miedo. Mauro, desde la puerta, lo escuchó todo. Y en su pecho, algo volvió a latir con fuerza, la certeza de que el amor, cuando es verdadero, siempre se multiplica. Los días pasaban y Renata comenzó a sonreír. Jugaba con los otros niños, ayudaba a Dora en la cocina y acompañaba a Camila en las clases. Pero había algo más, se pegaba constantemente a Mauro, lo seguía por todas partes. ¿Por qué no hablas tanto con mamá Camila? Le preguntó un día. Porque vos me recordás a alguien, respondió Mauro, acariciando su cabeza. ¿A quién? A una nena que un día golpeó esta puerta y me cambió la vida. Renata sonrió. ¿Y ahora yo también puedo quedarme? Mauro se agachó hasta quedar a su altura. Renata, si el rancho ya es tu hogar, entonces yo ya soy tu familia. Camila,
desde la galería, los observaba con lágrimas de emoción. Era como volver al inicio, como revivir lo que ellos habían vivido, pero ahora desde el otro lado. Leo y Lautaro se acercaron con una flor silvestre. «Bienvenida a casa, hermana», dijeron al unísono. Renata los abrazó sin dudar. Y así, con una niña más sentada a la mesa, el rancho confirmó lo que todos sabían: siempre había espacio para uno más. Una mañana, mientras caminaban por el sendero principal del campo, Mauro y Camila notaron algo distinto. A lo lejos, se acercaba una niña de unos 8 años, con ropas sucias y una mirada que les resultaba dolorosamente familiar. Iba sola, arrastrando una bolsita de tela. Camila se acercó de inmediato. «Hola, mi amor, ¿cómo te llamas?». Renata respondió con voz temblorosa. «¿Estás sola?». La niña asintió. Mauro sintió un nudo en el pecho. «¿Querés comer algo?». La niña dudó, luego asintió otra vez. La llevaron dentro, le dieron ropa limpia, un baño, una comida caliente y un espacio para descansar. Renata no hablaba mucho, pero sus ojos lo decían todo: traía miedo, cansancio, y una esperanza tenue que apenas resistía. Esa noche, Camila miró a Mauro. «Es como mirarnos a nosotros mismos, hace años». Mauro apretó su mano. «Entonces hagamos lo mismo, abramos la puerta y el corazón». Y así, Renata se convirtió en parte del rancho. Una nueva semilla que, con amor, volvería a florecer. Una mañana, mientras caminaban por el sendero principal del campo, Mauro y Camila notaron algo distinto. A lo lejos, se acercaba una niña de unos 8 años, con ropas sucias y una mirada que les resultaba dolorosamente familiar. Iba sola, arrastrando una bolsita de tela. Camila se acercó de inmediato. «Hola, mi amor, ¿cómo te llamas?». Renata respondió con voz temblorosa. «¿Estás sola?». La niña asintió. Mauro sintió un nudo en el pecho. «¿Querés comer algo?». La niña dudó, luego asintió otra vez. La llevaron dentro, le dieron ropa limpia, un baño, una comida caliente y un espacio para descansar. Renata no hablaba mucho, pero sus ojos lo decían todo: traía miedo, cansancio, y una esperanza tenue que apenas resistía. Esa noche, Camila miró a Mauro. «Es como mirarnos a nosotros mismos, hace años». Mauro apretó su mano. «Entonces hagamos lo mismo, abramos la puerta y el corazón». Y así, Renata se convirtió en parte del rancho. Una nueva semilla que, con amor, volvería a florecer. Después del evento de Puertas Abiertas, el rancho comenzó a recibir cartas de agradecimiento, solicitudes de visitas guiadas y hasta propuestas para que Mauro y Camila contaran su historia en conferencias rurales. Pero ellos no buscaban reconocimiento. Su misión seguía siendo sencilla y poderosa: amar, enseñar y recibir a quien lo necesitara. Una tarde, mientras limpiaban la biblioteca móvil, Lautaro encontró un cuaderno viejo de cuando era niño. Lo hojeó con una sonrisa y se lo mostró a Mauro. «Mira, acá escribí que quería ser vaquero, como vos». Mauro lo abrazó con fuerza. «Y lo sos, hijo. Pero uno mucho mejor». Camila los observaba desde la galería, con el corazón rebosando de orgullo. Ella también había crecido, no solo como madre, sino como mujer. Ya no se sentía aquella joven que rogaba por pan. Era ahora una guía, una voz firme, una protectora de sueños ajenos. Esa noche, sentados todos bajo las estrellas, Leo dijo: «¿Se dan cuenta de que esto ya no es solo un rancho?». «¿Entonces qué es?», preguntó Dora. «Es un faro», respondió Leo. «Una luz en medio de la oscuridad». Y todos supieron que tenía razón. Con Leo de regreso, el rancho se revitalizó. Él trajo nuevas ideas, técnicas modernas,
pero siempre respetando las raíces que su padre le había inculcado. Camila no cabía en sí de felicidad, tenía a sus 2 hijos en casa, al hombre de su vida a su lado, y una comunidad que crecía gracias al amor que un día suplicó entre lágrimas. Un día, Leo propuso algo nuevo. ¿Y si hacemos una gran jornada de puertas abiertas? Que venga gente de todos lados a conocer lo que hacemos aquí. Mauro sonrió. Que vengan. Este lugar nació para compartir. La jornada fue un éxito. Vinieron de pueblos lejanos, periodistas, estudiantes, familias enteras. Se contaron historias, se compartió comida, se cantaron coplas. Y cuando el sol bajó, Mauro tomó el micrófono. Este lugar nació de una mujer valiente y 2 niños con hambre. Yo solo abrí una puerta. Pero esa puerta se transformó en hogar, en escuela, en esperanza. Todos aplaudieron de pie. Camila lo abrazó, y los hijos los rodearon. Y así, el rancho cerró otro capítulo más de su historia, pero su alma seguiría latiendo, siempre, en cada nuevo comienzo. Una mañana, el cartero trajo una carta especial. Era de Leo. Decía que había terminado sus estudios y que había recibido una oferta para trabajar en una gran finca en el norte. Pero en el último párrafo, escribió: antes de decidir, necesito volver a casa. Necesito mirar a los ojos al hombre que me enseñó a ser quien soy. Días después, la vieja camioneta apareció en el camino. Leo bajó, ya no como un adolescente, sino como un hombre. Mauro lo esperó de pie, con la ayuda de su bastón. Hola, papá. Hola, hijo. Se abrazaron largo, profundo, sin palabras. Esa noche hubo fiesta. Los vecinos trajeron comida, se encendieron faroles, y se cantaron canciones. Leo bailó con Camila, compartió historias con Lautaro, y luego se sentó a solas con Mauro. Tengo una oferta importante, pero no sé si quiero alejarme. La vida es tuya, hijo. Elegí con el corazón, no con miedo. Leo lo miró largo rato. Entonces me quedo. Aquí está lo que más vale. Y en ese momento, Mauro supo que el ciclo estaba completo. La vida en el rancho fluía con calma y armonía. Mauro pasaba más tiempo en su silla de mimbre junto al porche, observando cómo las generaciones más jóvenes continuaban su legado. Lautaro se convirtió en un líder natural. Coordinaba las tareas del campo, guiaba a los niños, y hasta se animaba a escribir cuentos cortos inspirados en su historia. Mira vos, decía Mauro entre risas. El que menos hablaba ahora escribe. Camila, por su parte, comenzó a preparar un libro con todo lo que había vivido. No lo hacía por fama, sino para dejar un testimonio. Su cuaderno, aquel donde escribió por años en silencio, ahora se transformaba en capítulos que contaban cómo el hambre, el miedo y la esperanza la llevaron a encontrar una familia en un hombre desconocido. Quiero que, si un día ya no estamos, alguien lea esto y sepa que siempre se puede empezar de nuevo. Una tarde, mientras leía en voz alta uno de sus textos a Mauro, él la miró y le dijo: «Sos mi mayor milagro, Camila». Ella lo miró con dulzura, sin responder. No hacía falta. Su amor ya estaba dicho en cada mirada, en cada gesto, en cada hijo. Una tarde de otoño, Mauro reunió a los más cercanos bajo el árbol del patio. Camila, Lautaro, Dora, y algunos vecinos fieles. En sus manos llevaba una caja antigua, cubierta por un pañuelo bordado. «Hoy quiero darles algo», dijo. «Algo que he guardado muchos años». Abrió la caja, y dentro había cartas, fotografías, pequeños objetos con valor sentimental, la carta que Camila le escribió cuando aceptó casarse con él, dibujos de los gemelos cuando eran niños. La primera herramienta que usó para construir la cerca del rancho. Quiero que esto quede aquí, para que algún día, cuando yo no esté, alguien recuerde cómo comenzó todo esto.
Camila no pudo contener el llanto. Mauro. Tranquila. No es una despedida. Es solo un testimonio. Quiero que este rancho siempre tenga memoria. Lautaro, con los ojos brillantes, colocó la caja en una vitrina dentro de la escuelita. Encima, puso un cartel que decía: aquí nació una familia. Y así, el pasado encontró su lugar junto al presente, en un rincón donde el amor no envejecía. Con el paso del tiempo, la escuelita rural se volvió una pequeña institución. Llegaban maestros voluntarios, y los niños del pueblo ya no debían caminar kilómetros para estudiar. Camila coordinaba horarios, Mauro se encargaba de los arreglos, y Lautaro era el vínculo entre ambos mundos, el campo y la educación. Una mañana, mientras revisaban materiales, Mauro se detuvo repentinamente. Camila, dijo con voz baja. Ella corrió hacia él. Sus manos temblaban. Lo sentó en una silla y pidió ayuda. El médico vino esa misma tarde. No es grave, pero necesita descanso. Mucho. Nada de trabajos pesados. Camila lo abrazó esa noche con fuerza. Ya no sos el que hace todo, Mauro. Ahora somos muchos los que te cuidamos. Él asintió, mirando el techo, con los ojos cargados de emoción. Nunca imaginé en mis años de soledad, que un día tendría tanta gente amándome. Camila besó su frente. Porque vos los amaste primero, sin condiciones. Y así, Mauro entendió que el amor que había sembrado era ahora la tierra que lo sostenía. La ausencia de Leo se sentía en los pequeños detalles, la risa fuerte en la mañana, las bromas con Lautaro mientras trabajaban, su manera de animar incluso en los días grises. Pero Camila y Mauro supieron transformar esa nostalgia en orgullo. Cada carta que llegaba desde la capital traía palabras llenas de emoción, aprendizajes nuevos y un amor intacto por su familia. Estoy bien, aprendiendo mucho. Pero extraño el olor a leña y el pan de mamá, escribía Leo. Lautaro, aunque extrañaba a su hermano, encontró también su espacio. Se hizo responsable de los animales, enseñaba a los niños más pequeños y ayudaba a construir nuevas estructuras en la escuela rural. Un día, mientras Mauro observaba cómo trabajaba en el corral, le dijo a Camila: es igual a mí cuando era joven, pero con tu ternura. Camila sonrió. Y tu fuerza. Nuestro hijo lleva lo mejor de los dos. Esa noche, Lautaro le sirvió la cena. Ya no era un niño. Era un joven con la mirada firme, el alma noble y un corazón moldeado por el amor de un padre que nunca pidió títulos, pero lo fue en todo sentido. La despedida fue emotiva. Todos los vecinos vinieron a abrazar a Leo antes de su viaje. Dora le entregó una bufanda tejida a mano. Camila le colocó una pequeña medalla con la inicial del rancho grabada. Mauro le regaló su viejo cuchillo de trabajo, ya pulido por los años. Llévalo contigo, hijo. No para pelear, sino para recordar de dónde venís. Leo partió en la vieja camioneta de un vecino. Lautaro lo despidió con una sonrisa valiente, pero al cerrarse la puerta, no pudo evitar llorar. Ya no va a ser lo mismo, dijo. No, respondió Mauro, va a ser diferente. Pero eso no es malo. Camila abrazó a su hijo con fuerza. Sabía que crecer dolía, pero también era hermoso. Y esa noche, con una silla vacía en la mesa, el rancho no se sintió más solo. Se sintió más grande. Porque cuando alguien se va llevando amor, siempre deja una parte de sí. La despedida fue emotiva. Todos los vecinos vinieron a abrazar a Leo antes de su viaje. Dora le entregó una bufanda tejida a mano. Camila le colocó una pequeña medalla con la inicial del rancho grabada. Mauro le regaló su viejo cuchillo de trabajo, ya pulido por los años. Llévalo contigo, hijo. No para pelear, sino para recordar de dónde venís.
Leo partió en la vieja camioneta de un vecino. Lautaro lo despidió con una sonrisa valiente, pero al cerrarse la puerta, no pudo evitar llorar. Ya no va a ser lo mismo, dijo. No, respondió Mauro, va a ser diferente. Pero eso no es malo. Camila abrazó a su hijo con fuerza. Sabía que crecer dolía, pero también era hermoso. Y esa noche, con una silla vacía en la mesa, el rancho no se sintió más solo. Se sintió más grande. Porque cuando alguien se va llevando amor, siempre deja una parte de sí. Un día, Leo regresó del pueblo con una gran noticia. Había ganado una beca para estudiar agronomía en la capital. Papá, mamá. Me aceptaron. Gritó entrando al rancho con una sonrisa imparable. Camila lo abrazó, con lágrimas que mezclaban orgullo y nostalgia. Mauro, firme pero con los ojos húmedos, le palmeó el hombro. Siempre supe que volarías lejos, hijo. Pero este siempre será tu nido. Lautaro, aunque feliz por su hermano, quedó en silencio. Más tarde, esa noche, se acercó a Mauro. ¿Está mal que yo no quiera irme? Claro que no. Cada uno tiene su camino. El tuyo, tal vez, está aquí. Y lo abrazó fuerte, sabiendo que la familia seguía creciendo, aunque en diferentes direcciones. Camila escribió esa noche. Criar bien no es retener, es enseñar a partir sin miedo. Y así, el rancho se preparó para ver partir a uno de los suyos, con el corazón abierto y el orgullo floreciendo. Camila notaba que, aunque Mauro seguía siendo fuerte, ya no era el mismo hombre incansable de años atrás. Pero eso no lo hacía menos admirable. Al contrario, ahora tenía una calma sabia, una mirada que hablaba más que cualquier historia. Se sentaba por las tardes a observar a sus hijos trabajando, a escuchar la risa de los niños que seguían viniendo a aprender al rancho, y a sostener la mano de Camila con la misma ternura de siempre. ¿Sabes lo que me gusta de envejecer? Le preguntó una tarde mientras ella regaba el jardín. ¿Qué cosa? Que uno aprende a valorar las pausas tanto como las carreras. Camila sonrió. Había sido una carrera dura la que ambos corrieron durante años. Pero ahora vivían en la recompensa, paz, familia, amor y raíces firmes. Los gemelos, por su parte, ya no solo ayudaban, proponían. Querían ampliar la escuelita, crear una zona de juegos, organizar un festival de cuentos. Camila los miraba orgullosa. Mauro también. Se están convirtiendo en hombres nobles, dijo él una noche, sentados junto al fuego. Se están pareciendo mucho a vos, respondió Camila, acariciando su rostro. Y en ese instante, sin buscarlo, Mauro supo que había cumplido su mayor misión, dejar algo que perdure más allá de él. Mauro insistía en que era solo cansancio, que estaba bien, que no había de qué preocuparse. Pero Camila, sin decirle nada, pidió una consulta médica en el pueblo. Lo acompañó con una sonrisa tranquila, aunque por dentro, cada latido era un golpe. El médico, tras algunos estudios, fue claro. Tiene que bajar el ritmo. Su corazón está fuerte, pero el cuerpo no es el de antes. Mauro rió con calma. Nunca fui de detenerme, doctor. Camila le tomó la mano con firmeza. Entonces será momento de aprender. De regreso al rancho, Mauro se quedó en silencio. Miraba los campos que él mismo había sembrado, los senderos, los árboles que plantó con sus propias manos. Por primera vez, pensó en lo que pasaría si un día ya no estuviera. Camila, dijo, si algún día me faltás vos, no sabría cómo seguir. Ella sonrió triste. Y si algún día faltás vos, Mauro, este lugar entero te va a seguir respirando. Porque no era solo su cuerpo el que estaba allí. Era su alma, en cada rincón. Parte 21, 2600 caracteres. Con el paso de los años, el rancho se volvió leyenda en los pueblos vecinos.
No por su tamaño ni por riquezas, sino por ser el lugar donde nadie era rechazado, donde las historias rotas encontraban espacio para volver a escribirse. Camila, ahora con la mirada serena de quien ha superado muchas tormentas, era vista como una especie de madre del valle. Los niños que crecieron leyendo en su sala, aprendiendo a sembrar con Mauro, volvían años después a visitar el rancho, trayendo a sus propios hijos. Mauro construyó más bancos, levantó cercos nuevos, y abrió senderos que guiaban a quienes llegaban por primera vez. Una de esas tardes, mientras ayudaba a un joven a herrar un caballo, Mauro sintió un leve mareo. Camila corrió hacia él. ¿Estás bien? Solo me agaché demasiado rápido, respondió, restándole importancia. Pero Camila conocía sus silencios, y ese no era de los buenos. Lo llevó dentro, lo sentó junto al fuego y lo obligó a descansar. Esa noche, mientras él dormía, ella se quedó en vela, mirando su rostro. Tenía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo volvió a asomar. Un día, mientras recogían hortalizas del huerto, Mauro dijo algo inesperado. He estado pensando en donar parte del terreno. Camila lo miró sorprendida. ¿Donarlo? Sí. Para que se construya una escuelita. Ya no alcanzan las sillas en casa, y los niños merecen un lugar propio. Ella sonrió, sabiendo que Mauro no era hombre de muchas palabras, pero sí de grandes actos. ¿Estás seguro? Este lugar me lo dio todo. Lo menos que puedo hacer es compartirlo. Y así comenzó la construcción de una pequeña escuela rural, con la ayuda de vecinos, amigos y hasta desconocidos que se ofrecían a colaborar. Los niños del pueblo pintaron las paredes con dibujos, y los gemelos colocaron una placa que decía: Aquí aprendimos que la esperanza también se enseña. El día de la inauguración, Camila, con lágrimas en los ojos, cortó la cinta rodeada de los niños. Mauro la tomó por la cintura y le susurró: Esto también es parte de nuestro amor. Y ella supo que cada ladrillo, cada pincelada, era un testimonio vivo de todo lo que habían construido, empezando por un simple pedido de pan. Las visitas al rancho eran cada vez más frecuentes. No porque buscaran caridad, sino porque se había vuelto un punto de encuentro, un corazón que latía por todo el pueblo. Mauro y Camila, sin proponérselo, habían creado algo más fuerte que la generosidad, un ejemplo. Una tarde llegó un joven de rostro agotado, cargando a su hermanita enferma. Me dijeron que aquí ayudan, sin preguntar. Mauro asintió y le ofreció agua. Camila preparó una sopa caliente. Los niños, sin miedo, le ofrecieron juguetes a la pequeña. Dora, con su sabiduría silenciosa, le colocó un paño húmedo en la frente a la niña. Aquí también se cura con ternura, dijo, sonriendo. Camila abrió una habitación para que descansaran. Les ofreció quedarse los días que hicieran falta. El muchacho lloró en silencio, agradecido. Esa noche, Camila escribió: Quise salvar a mis hijos, y terminé construyendo un lugar donde otros también pueden salvarse. Mauro leyó esas palabras sin que ella lo notara, y las grabó en su corazón. Sabía que lo que tenían ya era más que amor. Era propósito. Pasaron los meses y llegó la primavera. El rancho floreció con colores y nuevas vidas. Nacieron cabritos, polluelos, y también nuevos proyectos. Camila organizó una pequeña biblioteca ambulante que Mauro ayudó a construir sobre una carreta vieja. Pintaron las ruedas de colores, colocaron repisas y llenaron el interior con libros donados. Los gemelos decoraron el cartel con letras torcidas pero firmes. Palabras que viajan. Cada semana, recorrían las casas más lejanas, repartiendo cuentos e historias. Los niños del campo corrían a esperar la carreta como si fuera un circo. Mauro miraba todo con orgullo. Ver a Camila guiando ese proyecto, a sus hijos entregando libros con alegría, era más de lo que había soñado.
Una tarde, mientras veían el atardecer desde la loma, Mauro dijo: ¿Te das cuenta de lo que lograste? Camila negó con la cabeza. Lo logramos juntos, Mauro. Yo pedí pan, y vos me diste raíz. Él la abrazó sin decir nada. Porque sabía que ella tenía razón. Porque sabía que los milagros no caen del cielo. A veces llegan con voz temblorosa y terminan dándote toda una vida. Una mañana de lluvia, mientras todos desayunaban alrededor de la mesa larga, Lautaro hizo una pregunta inesperada. Mamá, ¿cómo era antes nuestra casa? Camila se quedó en silencio. Mauro la miró con respeto. Era diferente, mi amor. Muy chiquita, y muy sola. Leo preguntó. ¿Y teníamos juguetes? No muchos, pero ustedes siempre se reían igual. Los niños reflexionaron un instante, luego Lautaro dijo. Entonces ahora somos ricos, ¿no? Camila sonrió. Sí, mis cielos. Ricos de verdad. Mauro alzó su taza. Brindemos por eso. Las tazas de café y leche se alzaron entre risas. En ese instante, la lluvia dejó de caer y la luz del sol atravesó las nubes, iluminando el interior del rancho. Dora, desde la cocina, murmuró. El sol siempre vuelve a salir, donde hay amor. Ese día, Mauro empezó a tallar una frase en un tronco grande cerca del portón de entrada. Cuando terminó, llamó a todos para verla. Tallado con paciencia, se leía. Aquí no se pide permiso para quedarse. Aquí, se pertenece. Camila no dijo nada. Solo se acercó, tomó la mano de Mauro y se la apretó fuerte. Sabía que ese lugar era eterno, no por las paredes, sino por todo lo que se había sembrado en él. El rancho se transformó en un refugio no solo para Camila y sus hijos, sino también para los vecinos que buscaban algo más que comida o trabajo. La bondad que Mauro y Camila sembraban en cada gesto empezaba a florecer en forma de comunidad. Llegaban madres solteras buscando consejo, niños sin escuela encontraban un lugar donde aprender, y ancianos sin compañía venían solo a conversar. Camila organizaba tardes de cuentos, mientras los niños, sentados en troncos o mantas, la escuchaban con los ojos brillando. Mauro construyó bancos alrededor del árbol grande del patio, y colocó una pizarra de madera donde los más pequeños practicaban letras torcidas pero llenas de ilusión. Una tarde, llegó una mujer mayor al rancho. Se llamaba Dora, y traía consigo una caja con libros usados. No tengo mucho, dijo, pero sé que aquí hacen cosas hermosas. Camila la abrazó sin pensarlo. Gracias, aquí nada es poco. Dora se quedó a vivir con ellos unos días. Cocinaba pan dulce por las mañanas, contaba historias antiguas y enseñaba a bordar. Mauro la llamó la tía del rancho, y los niños la adoraban. Camila se dio cuenta de que lo que habían construido ya no les pertenecía solo a ellos. Era un hogar que abrazaba a quien lo necesitara. Y en silencio, comprendió que los verdaderos milagros son contagiosos. Con los días, Camila comenzó a dar clases a los hijos de los vecinos. Había convertido la vieja sala del fondo en un pequeño salón de lectura. Mauro le construyó estantes, y los niños del pueblo llegaban en bicicleta con sus cuadernos. Camila les enseñaba no solo a leer y escribir, sino también a soñar. Mauro, por su parte, amplió el terreno para tener más animales y comenzó a enseñar a los gemelos el oficio del campo. Ellos lo seguían a todos lados, repitiendo sus gestos, sus palabras, como si fueran pequeños espejos. Una tarde, mientras los tres construían una cerca, Leo preguntó: «Papá, ¿nosotros somos especiales?» Mauro se detuvo. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque mamá dice que llegamos como milagros». Mauro se agachó hasta quedar a su altura. «Sí, hijos. Son el milagro más grande que me pasó en la vida». Lautaro lo abrazó por la espalda y dijo:
Entonces vos también sos nuestro milagro. Esa noche, Camila escribió en su cuaderno. A veces creemos que pedimos pan y el destino nos da familia. Y así, el rancho siguió creciendo, no solo en tierra, sino en historias, en amor, y en la certeza de que nunca es tarde para comenzar de nuevo. La boda fue sencilla, como todo lo verdadero. Un arco hecho con ramas y flores silvestres, una mesa larga en el patio con comida casera, los vecinos más cercanos como testigos, y dos niños que no paraban de reír. Camila vestía un vestido blanco prestado, con el cabello suelto y los ojos brillantes. Mauro llevaba su mejor camisa y el sombrero que siempre usaba, solo que esta vez con una flor en el borde. El momento más emotivo llegó cuando, al finalizar los votos, Mauro se arrodilló frente a Leo y Lautaro. ¿Me permitirían ser su papá, también en papel? Los gemelos se miraron, sorprendidos, y luego gritaron al unísono. Sí. Camila no pudo contener el llanto. En ese instante, no solo se unían dos adultos, sino cuatro almas que por fin se encontraban en el lugar correcto. Después de la ceremonia, los niños bailaron con Mauro al ritmo de una vieja guitarra, mientras Camila los miraba con las manos en el pecho. Sabía que nada de aquello había sido un accidente. Que todo el dolor del pasado había sido el camino hacia ese momento. Y entre los aplausos y las estrellas, una nueva familia se fundó con raíces profundas y amor real. El calendario marcaba el paso de las estaciones, pero en el corazón del rancho el tiempo parecía haberse detenido. Camila y Mauro, sin decirlo oficialmente, se comportaban como una pareja que llevaba años caminando junta. La rutina compartida, las risas, los silencios cómodos, todo hablaba de una familia construida con paciencia. Una mañana, mientras recogían huevos del gallinero, Mauro se detuvo. Camila, he estado pensando. Sí. No me alcanza con que vivas aquí. Quiero que este lugar también lleve tu nombre. Camila lo miró sin comprender. ¿Qué estás diciendo? Mauro se sacó del bolsillo una pequeña cajita. No era lujosa, pero contenía algo más valioso, una alianza simple de plata, forjada con la inicial de cada uno. No tengo un discurso bonito, pero sí tengo el corazón puesto en esto. ¿Querés casarte conmigo? Ella no respondió enseguida. Se llevó las manos a la boca, entre lágrimas. Los gemelos los observaban desde el porche, como si supieran que algo importante estaba ocurriendo. Sí, Mauro. Claro que sí. Los niños corrieron a abrazarlos. ¿Nos vamos a casar todos juntos? Preguntó Leo. Sí, hijito. Todos juntos. Respondió Mauro, levantándolos en brazos. Desde ese momento, ya no había dudas, la familia estaba completa. El rancho celebró por primera vez un cumpleaños doble. Los gemelos cumplían 6 años, y Mauro organizó una fiesta con globos hechos a mano, torta de maíz, y una piñata de cartón que él mismo fabricó. Invitaron a los vecinos más cercanos, y por un día, la risa fue el lenguaje común. Camila los miraba desde la distancia, sentada en el porche, con una mezcla de orgullo y gratitud. Cuando los niños soplaron las velas, Mauro los alzó uno por uno, como si fueran los suyos. Y ellos no dudaron ni un segundo en abrazarlo y gritar. Gracias, papá. Camila tuvo que apartarse para que no la vieran llorar. Uno de los vecinos se acercó. Se nota que esos niños lo adoran. Sí, dijo ella, con la voz entrecortada. Y yo también. Esa noche, Mauro y Camila se sentaron bajo las estrellas. Quiero preguntarte algo, dijo él. Pero no quiero presionarte. Dime. ¿Te quedarías, para siempre? Camila lo miró. En silencio. Con el alma entera temblando. Sí, Mauro. Yo ya me quedé, desde el primer día que abriste esa puerta. Y sin decir más,
Él le tomó la mano, y supieron que el amor no necesitaba declaraciones cuando ya se vivía en cada gesto. La presencia de Mauro se había vuelto tan natural en sus vidas que a veces Camila olvidaba que no compartían sangre. Él era el primero en levantarse y preparar el desayuno, el último en dormir. Estaba en los detalles, en los juguetes reparados, en los abrigos secos junto al fuego, en la forma de mirar a los niños como si fueran suyos desde siempre. Una mañana, Camila lo encontró construyendo una casita de madera a un lado del corral. ¿Y eso? Una sorpresa para los chicos. Dijeron que querían una fortaleza de gemelos. Ella sonrió, y él agregó: también hay espacio para una banca. Pensé que tú podrías sentarte allí a escribir. El corazón de Camila latió más fuerte. No era solo generosidad. Era cuidado, pensamiento, ternura. Más tarde, mientras colgaba ropa, se acercó Mauro con una caja pequeña. Quiero darte esto, dijo. Camila la abrió. Dentro había una cadenita con dos pequeños dijes, uno con la inicial L y otro con la C. No es oro, pero es sincero. Camila se quebró. Lo abrazó con fuerza, sin palabras. Porque sabía que ese gesto decía todo lo que él no pronunciaba. Camila comenzó a escribir en aquel cuaderno cada noche, mientras sus hijos dormían y Mauro se quedaba dormido en la mecedora del porche. No escribía sobre el pasado, ni sobre el hambre ni el dolor, sino sobre el presente, los juegos de Leo y Lautaro, el pan con miel por la mañana, la mirada atenta de Mauro cuando creía que nadie lo veía. Una noche escribió. No sabía que el amor podía llegar así, sin ruido. Que un desconocido pudiera convertirse en hogar sin promesas ni condiciones. Aquí, en esta tierra ajena, por fin puedo respirar. Los días pasaban, y los gemelos cada vez llamaban con más naturalidad papá a Mauro. Él les enseñaba a montar, a plantar, a respetar los animales. Camila lo observaba, entre nostalgia y ternura, preguntándose si merecía tanta dicha después de tanto dolor. Una tarde, mientras cosía ropa junto al fuego, Mauro se sentó a su lado con un sobre en la mano. Llegó esto para ti. Era una carta de una antigua amiga, contándole que su expareja había regresado al pueblo, preguntando por ella. Camila sintió un vuelco en el pecho. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mauro, sin insistencia. Nada. Ya no le temo, pero no quiero que vuelva a aparecer. Mauro asintió con calma. Aquí no va a tocar a nadie. Esa noche, Camila escribió una sola frase. Ya no estoy sola. El rancho, que antes parecía demasiado grande para un solo hombre, ahora rebosaba vida. Las risas de los gemelos llenaban los rincones, el olor a comida casera salía por las ventanas y las noches ya no eran solitarias. Camila se había convertido en la fuerza suave del hogar. Sin que nadie se lo pidiera, sabía cuándo levantar, cuándo curar una herida, cuándo sentarse simplemente a escuchar. Mauro, por su parte, se había transformado. No decía mucho, pero se le notaba en la mirada, en la forma en que vigilaba a los niños jugar, en cómo esperaba a Camila para cenar. Una tarde, una vecina llegó con cara de sorpresa. ¿Mauro, y esta familia? Una bendición que llegó sin aviso, respondió él. Camila, que escuchó desde adentro, sonrió. Esa noche, mientras los niños dormían, Mauro le ofreció a Camila un cuaderno en blanco. ¿Qué es esto? Para que escribas todo lo que quieras construir aquí. Lo que sueñes. Yo quiero ayudarte. Ella lo miró con los ojos llenos. ¿Por qué haces todo esto por nosotros? Mauro respondió sin mirar. Porque ustedes me salvaron de la soledad, y nadie me lo pidió. Camila cerró el cuaderno, lo abrazó con fuerza, y por primera vez, no sintió vergüenza de soñar. Los días comenzaron a tener un ritmo diferente. Mauro salía temprano a atender el corral, y Camila lo ayudaba con lo que podía,
alimentaba gallinas, ordenaba el pequeño taller, lavaba ropa al sol. No era una obligación, era una forma de agradecer, de pertenecer. Los gemelos, libres por fin del frío de la calle, corrían descalzos por el patio, jugando con un perro viejo que Mauro había rescatado años atrás y que ahora no se despegaba de ellos. Se llaman Leo y Lautaro, ¿verdad? Preguntó Mauro una tarde mientras reparaba una cerca. Sí. Son todo lo que tengo. ¿Y el padre? Camila tragó saliva. Nos dejó antes de que nacieran. Nunca quiso saber de ellos. Mauro no respondió. Siguió clavando los listones de madera como si ya supiera la historia. No los dejó sin nada, Camila. A veces, el que se va, libera espacio para quien sí quiere quedarse. Ella no contestó, pero esas palabras se le quedaron grabadas. Esa noche, Mauro preparó una fogata. Camila y los niños se sentaron alrededor mientras él contaba historias de su infancia. Los gemelos escuchaban fascinados. ¿Y vivía solo? No, vivía con mi abuelo. Fue él quien me enseñó que dar es más valioso que tener. Camila, al calor del fuego, comenzó a pensar que aquel rancho, con su silencio, sus olores, sus risas contenidas, podía ser algo más que una parada temporal. Podía ser hogar. La mañana siguiente llegó con el canto de gallos y el aroma a café caliente. Camila despertó en un colchón improvisado junto a sus hijos, aún dormidos y con el rostro tranquilo, como hacía tiempo no los veía. Mauro ya estaba despierto, partiendo leña en el patio trasero. Al verlo, ella sintió algo que no reconocía, seguridad. Buenos días, dijo tímidamente. Buenos días, Camila. Hay pan en la mesa. Ella asintió, y por un instante, se sintió en casa. No una casa suya, sino un refugio. Durante el desayuno, Mauro les habló a los niños con una ternura que sorprendió a Camila. ¿Les gusta la miel? Tengo un panal en el fondo, les dijo, sonriendo. Los gemelos asintieron con entusiasmo. Mauro se levantó, tomó un frasco y lo puso sobre la mesa. Entonces, a desayunar como reyes. Camila observaba esa escena como si no fuera real. Mauro no preguntó nada. No juzgó. Solo ofreció, y eso era más de lo que había recibido en años. No quiero abusar de su generosidad, dijo ella, apenas audible. Mauro la miró. ¿Abusar? Usted vino a pedir pan, y yo le ofrecí familia. Es diferente. Las palabras la atravesaron. Ese día, Camila ayudó en la cocina, barrió el porche y escuchó las historias que Mauro contaba mientras cebaba mate. Por primera vez en mucho tiempo, no deseaba irse. Y sin saberlo, en ese hogar ajeno, el corazón de tres desconocidos comenzaba a latir al mismo ritmo. Camila no esperaba compasión. Lo último que había recibido del mundo era indiferencia. Pero aquel hombre de ojos serenos y manos curtidas la invitó a pasar como si la estuviera esperando desde siempre. Siéntense. Calentaré algo de sopa. Los niños no esperaron la invitación. Leo se sentó al borde de una silla de madera mientras Lautaro miraba fascinado el fuego en la chimenea. Camila apenas podía mantenerse erguida, pero su instinto de madre la mantenía firme. Gracias. No sé cómo agradecerle. No hace falta. Yo crecí con hambre. Sé lo que es. Respondió el hombre mientras servía 3 platos. El aroma llenó la estancia y las lágrimas corrieron silenciosas por el rostro de Camila. Era sopa de verduras, simple, pero tibia, real y justa. Los gemelos comieron en silencio, con desesperación. Camila apenas los miraba, sabiendo que, por un momento, su angustia se apagaba. ¿Cómo se llama usted? Preguntó él mientras se sentaba frente a ella. Camila, y ellos son Leo y Lautaro. Yo soy Mauro.
Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Ella no sabía qué decir, él tampoco lo necesitaba. Había una comprensión muda entre almas rotas. ¿Tienen dónde dormir esta noche? Camila bajó la mirada. No. Mauro asintió, se levantó y fue a buscar unas mantas. Entonces hoy duermen aquí. Y mañana, veremos. Camila apretó los labios para no romperse en sollozos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sino alivio. La tarde caía con un tono gris sobre las calles polvorientas de un pueblo olvidado. Camila, con la ropa desgastada y el alma en los huesos, sostenía la mano de sus dos pequeños gemelos, Leo y Lautaro. Tenían 5 años, y aunque eran idénticos, compartían también la misma mirada de hambre. Camila caminaba sin rumbo, con los bolsillos vacíos y el corazón hecho trizas, buscando un gesto, una puerta abierta, un milagro. Se había quedado sin trabajo hacía semanas, y los ahorros apenas alcanzaron para pagar un alquiler que ya no podían mantener. Esa mañana, la echaron sin contemplaciones. Ahora, en la calle, solo quedaba caminar y rezar. Frente a una panadería lujosa, el olor a pan caliente la hizo detenerse. Los niños apretaron su mano, sus estómagos rugían. Camila dudó, tragó su orgullo y entró. Disculpe, señor, ¿tendrá algo que ya no venda? Mis hijos no han comido en 2 días. El hombre tras el mostrador la miró con desconfianza. No damos caridad, respondió seco, sin mirarla. Camila bajó la cabeza y salió. A sus espaldas, escuchó cómo cerraban el cerrojo. El rechazo ardía, pero los ojos de sus hijos dolían más. Siguió caminando hasta llegar a una granja a las afueras del pueblo. Tocó la puerta de madera con timidez. Un hombre alto, de sombrero vaquero, abrió. ¿En qué puedo ayudarla? Camila, tragando lágrimas, dijo con voz temblorosa. Señor, no vengo a pedir dinero. Solo un poco de comida para mis hijos, aunque sea pan duro. Él la miró en silencio. Luego miró a los niños. Y sin decir una palabra, abrió la puerta de par en par.